Bueno, vamos a empezar por lo siguiente. O sea, yo creo que realmente el personaje del ladrón de guante blanco es un personaje literario, ¿no? Normalmente hablamos siempre de vulgares bandas de ladrones, como en el caso de Eric el Belga, que tanto se mitificó y era un ladrón chapucero, ¿no? Esta gente pues, ha aprovechado una oportunidad, vieron que eso valía un dineral, vieron que podían entrar, entraron y se llevaron las joyas. La prueba de que es una chapuza es que se les cae la corona de Eugenia de Montijo, que imaginaos que es como si se te cae una cacerola en la calle, ¿no? O sea, una cosa escandalosa. Saldrían corriendo, yo qué me sé. Lo normal es que hayan hecho el robo pensando en el valor intrínseco de los materiales. O sea, el robo por encargo, como decía este compañero anterior, que ha hecho una excelente descripción histórica de las piezas, ¿no? El robo por encargo es un poco más de película de Torrente, ¿no? Es ese personaje de José Luis Moreno en el barco acariciando el gato. Tiene poco sentido, ocurre muy poco o creo que nunca, porque es que realmente coleccionar un objeto perfectamente reconocible y que tarde o temprano en la historia se va a recuperar seguro, porque la propiedad de los objetos no prescribe nunca, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que estas joyas, como no las encuentren rápido, las van a deshacer a martillazos, van a retallar las piedras, van a vender el oro a peso y se acabaron las joyas. Yo creo que ese es el futuro.